Recording in progress. Accept, please. Aceptar. Bueno, pues vamos a empezar. Buenas noches. En esta ocasión vamos a revisar esto bueno, a retomar parte de lo que veníamos revisando con respecto al poeta, pero ya muy puntualmente hacia donde Graves quiere llevar ay, no sé qué, sus anotaciones de por qué está haciendo como tantas puntualizaciones de cómo se va transformando la figura del poeta y qué va quedando de tradición, pero también al mismo tiempo que dentro de esa tradición que se va transformando y que se va al virtuosismo, aún con eso y a pesar de eso, se logra mantener y se logra resguardar. Entonces, ya nada más ahorita, y también por el tiempo, nada más voy a hacer como ciertas puntualizaciones y recordatorios, porque lo que sigue es ya la lectura de este poema de la Batalla de los Árboles, que ahorita vemos, o sea, estaría bueno leerlo todo, pero nos llevaría más tiempo, pero justo entender cómo va traduciendo y ensamblando el poema, porque es a partir de esto que llega al alfabeto y va teniendo estas nociones de lo que hay detrás de los alfabetos y su relación eh, con, con los árboles y con la poesía y con lo que se resguarda. Entonces, de eso trataremos hoy. La intención es que por lo menos sí podamos, si no leer todo el poema, por lo menos, a ver si alcanzamos, sí, a leer las partes en donde ya él hace un acomodo y va como haciendo aclaraciones del acomodo que hace y de lo que esto representa. Entonces, esto va a ser muy interesante porque ya esto directamente nos introduce a lo que podemos encontrar en relación con los alfabetos y los sistemas calendáricos. Entonces, y bueno, para que esto también vaya como más fluido. Aquí sí, si tienen algún comentario, duda o algo, abran sus micrófonos y solo hablen. Así como yo interrumpo a todo el mundo, evidentemente no me molesta en lo absoluto que me interrumpan, porque voy a estar leyendo directamente de un documento, entonces no los voy a estar viendo del todo a ustedes. Pero así, cualquier comentario o duda, o escríbanlo y creo que me va a salir. Le voy a cerrar esto un poquito. Yo te aviso. Va, tú me avisas porque no los veo. O sea, aunque parece que los estoy viendo, no los estoy viendo. Voy a leer. Ok, bueno, empecemos con esta parte. eh, Espero que todos más o menos tengan esta noción de lo que hemos venido trabajando con respecto a la poesía, al poeta y al tema que sería esto, em, que es aquello que inspira, ¿no? Ahorita vamos ya a detalle de cómo lo maneja Graves, pero justo, si bien recuerdan y si no, díganme, veníamos justo hablando de cómo la tradición del poeta, al hacerse virtuosa, va abriendo otras posibilidades. Y curiosamente, estas otras posibilidades apelan y se resguardan en las costumbres y como en los saberes, conocimientos, mitos del pueblo, ¿no? Y por eso no recuerdo si fue la sesión pasada, pero incluso hablamos de cómo en ciertas fechas quedan ciertos rastros de estos momentos importantes representativos de los territorios, ¿no? Y por qué estos terminan siendo un, un señal lo que está detrás del velo, porque no es que resurja y se pueda mirar como tal, porque no, el velo se mantiene, pero hace saber que algo hay ahí. Ujú. Y por eso es como en el mito y en la tradición que se encuentra, se redescubre el sentido de la poesía. Entonces, bueno, justo Graves
nos dice del tema que es la fábula antigua. Y esta fábula antigua va a tener como este modo que podríamos pensarlo como estructura, pero yo no diría que es una estructura, pero bueno. Esta fábula antigua se va a dividir en 13 capítulos normalmente y un epílogo. Y estos capítulos, bueno, y el epílogo, van a tratar normalmente del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del dios del año creciente contra el dios del año menguante. Y esto va a ser por el amor, como lo mencionan en diferentes mitos, leyendas, por el amor de la caprichosa y omnipotente triple diosa, su madre, desposada y amortajadora. Estos elementos son, digamos, los centrales que va a darnos Graves para decirnos esto es poesía. Porque si bien nos va a decir de la poesía romántica y demás, que esto no lo estoy metiendo aquí porque pues no estamos hablando de eso, pero pueden encontrar en el capítulo en sí mismo y las diferencias que encuentra en ella y por qué eso no es poesía, digamos que en resumen, para saber que estamos ante una poesía que apela a esto de lo que estamos hablando, que es el resguardo de, va a tener esta característica, por eso le llama el tema. Ujú. Porque va a tener esta relación entre la triple diosa como justo en su relación como madre, y no la pensemos como en los núcleos familiares que nos han enseñado, si quieren piénsenla más como la Pachamama, la desposada, que sería como esa a la que uno se engarza, es que, o sea, sí se matrimonia, pero no como el matrimonio como nosotros lo pensamos, sino en este relacionarse con, enlazarse, y amortajadora en su relación con la muerte. ¿Mm? Entonces, esta figura de la triple diosa en estas tres formas, en estos tres modos, es importante porque si nosotros la pensamos solo como una figura mujer, estaríamos haciendo tanto como pensar que Dios es hombre. No sé si me estoy explicando, pero es con materializar la divinidad en un cuerpo humanizado y darle un género. Y no, sino más bien es en esta relación con la fertilidad, por ejemplo, con lo que la conjunción con, digamos que con el entorno, con lo que reconocemos como naturaleza, pero con nuestro habitar el mundo en realidad, para no quedarnos como tan cortos en estos modos de entender estas cosas y con la muerte misma. O sea, y lo que quiero que vean es que este, este amor, cuando lo llama caprichoso y omnipotente, mm, no es para que pensemos los caprichos que nos reconocemos en los simples mortales, porque esos dependen mucho de la época en la que estemos, sino en el no hacer diferencia. Y yo creo que lo podemos entender, ya ustedes me dirán si es claro o no el ejemplo, lo caprichosos que son los fenómenos naturales porque agarran parejo y no miran para dónde, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estas semanas es brutal de pronto toparnos con esa fuerza, ¿no? Del doblete sísmico de Venezuela, este, o como huracán, tifón extraño que pasó recientemente en China, ¿no? O sea, y fenómenos con los que nos estamos topando ahora, como lo que dicen ahora del niño que viene como más potente que nunca, ¿no? Porque justo, o sea, no es que piensen en estos caprichos de la naturaleza, no responden a nuestro cómo habitamos el mundo hoy y no responden o no distinguen porque agarran parejo. Ujú. Y justo en ese sentido es que debemos de entender la caprichosa y omnipotente triple diosa.
Ujú. Porque si no, terminamos o terminaríamos, porque fácilmente nos podemos ir ahí porque es a donde nos enseñaron a entender lo divino, a darle esta figura ya muy encarnada de mujer y algo muy, muy parecido a lo que ya nos llega hoy cuando leemos mitos griegos y leemos a los dioses griegos. ¿No? Y más, por ejemplo, ya cuando los vemos caricaturizados o en las películas cuando las hacen, ¿no? Que si son, pues como cualquiera de nosotros siendo solamente Dios y teniendo superpoder. Ujú. Sino más bien es en este sentido. Y no sé si dejé claro el sentido, pero y es importante entender que entonces el tema sí o sí es cíclico. Ujú. Por eso es esta relación entre el nacimiento, la vida y la muerte. Este es un ciclo, nacimiento, vida, muerte y resurrección del dios del año creciente contra el dios del año menguante, que es otro ciclo. No sé si ubican estos engranajes que se dan cuando se habla de los calendarios y del tiempo, porque es uno que engrana con el otro y entonces así se entienden los sistemas. Bueno, este es el tipo de sistema. Y justo en este ciclo del nacimiento, vida, muerte y resurrección de estos dioses que marcan otro ciclo, que es el del año creciente y el año menguante, cómo se juegan en este capricho y omnipotencia de esta triple diosa entendida con lo que les acabo de decir. Entonces, aquí quedó relativamente esbozado a qué queremos apelar en este momento cuando hablamos del tema, porque a partir de esto, y recuerden que no los estoy viendo, así que si me mueven la cabeza, no los estoy viendo, eh, el, el poeta se va a identificar con el dios del año creciente y con su musa va a ser la diosa. Ajá. Y su rival es importante, la mención de la relación es su hermano de sangre, que es este otro yo, su fatalidad. O sea, es esta relación entre estos dos dioses, que es en donde el poeta, digamos que habita, que va a tener, en palabras que reconocemos hoy más fácilmente, como su némesis en otro, ujú, en esta rivalidad, pero al mismo tiempo en cómo estos dos modos entre el dios del año creciente y el dios del año menguante se relacionan, complementan, conflictúan entre sí, entre como el orden y el caos relacionados mutuamente. Esto, yo, la forma en que más lo puedo dejar claro es en la figura de lo que nosotros reconocemos en nuestros dioses de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Siempre lo dijo mal. Tezcatlipoca. Ujú. No Ex. sé si, no sé si alguien aquí sepa, pero nosotros, en términos generales, ahorita tratando de recordar más o menos el mito, es justo nosotros sí tenemos ese ciclo bien claro. Bueno, tal vez nosotros ya no tan claro, pero para nuestros registros de las divinidades, aquí sí se sabía, y justamente aquí en el Cerro de la Estrella, aquí en Iztapalapa, que cada 4 años, en la ceremonia del Fuego Nuevo, ujú, lo que se iba a saber en tanto lo que pasara en la ceremonia es a quién le tocaba, sea uno o al otro. ¿Saben? Al dios humeante o al Quetzalcóatl, que es como aparentemente el dios chido, ¿no? Pero los dos tienen sus cosas. Y entonces, sabiendo quién le tocaba, era cómo iba a venir ese ciclo. Y entonces se fijan cómo ese es el tema. Ujú. Por eso es bien importante ya empezar a reconocer esto, porque si se fijan, aquí ya no estamos hablando de definiciones, ya no estamos hablando de categorías, sino estamos hablando de cómo esto ya nos abre a un entendimiento que si no lo miramos en este sentido, ya vamos a entender quién sabe qué. Ujú. O bueno, más bien, es más fácil o es muy posible que nos terminemos yendo
a estos entendimientos ya más metafísicos, místicos, que pierden el sentido de lo cíclico y encarnan las figuras y les ponen ya funciones y se humanizan. Entonces, hasta aquí vamos bien, o por lo menos estoy siendo clara, o solo voy sola por el mundo. Sí, vamos bien. Súper. Nada más Entonces, una interrupcióncita. sí, ¿Es, sí. es Bernal el que decía, ¿es Tezcatepuca, como lo dice él? Como Huichilobos, Ay, no me acuerdo. que pues lo pescó como lo entendía, ¿no? Y según yo, él dice Tezcatepuca, como igual Ay, que no dice sé. Huichilobos, ¿no? No sé, yo siempre me trabo, pero no recuerdo quién lo haya dicho así. Pero según yo es uno de esos. Pero bueno, era el dato chistoso cultural. Súper. Pero bueno, entonces por eso, en esta definición que nos da Graves, es que es bien fácil perdernos en la encarnación de lo que él nos está definiendo. Nos dice, esta musa o esta diosa, él ya aquí la va a llamar ya la diosa, es una mujer bella y esbelta, con nariz aguileña, rostro pálido como la muerte, labios rojos como bayas de cerval silvestre, ojos pasmosamente azules y larga cabellera rubia. Se transformará súbitamente en cerda, yegua, perra, zorra, burra, comadreja, serpiente, lechuza, loba, tigresa, sirena o vieja repugnante. Sus nombres y títulos son innumerables. En los relatos de fantasmas aparece con frecuencia con el nombre de Dama Blanca y en las antiguas religiones, desde las Islas Británicas hasta el Cáucaso, como la diosa blanca. Y entonces, por eso, aquí lo que nos está dando en esta definición no es solo como características para identificarla, pedirle a la inteligencia artificial que nos dé su imagen, sino lo que está recogiendo en este mostrárnosla es las formas más que se repiten en estas regiones. Ajá. Y por eso, cuando nos dice sus transformaciones, son ese animal que va a tener en su relación con la región un algo sagrado que no solo es para la región, pero que puede presentarse en diferentes, pero que ese animal y esa transformación lo que traen es un registro histórico de saberes que se resumen en ese animal. Ujú. Y por eso pone estos animales. Y me encantaría decirles, y los vamos a revisar, pero no los vamos a revisar, porque no nos alcanza la vida. Pero justo por eso nos dice que sus títulos y sus nombres son innumerables. Y claro, es que piensen en las diosas de acá y vamos a encontrar eso, ¿no? Em, o incluso hasta en las figuras las figuras femeninas que tenemos acá, las estatuillas, incluso de las regiones pues más cercanas a los olmecas y demás. O sea, aquí es donde estas características, aunque él está poniendo la región entre las Islas Británicas y el Cáucaso, porque es el que está revisando, o sea, él lo que nos está diciendo, y es importante que lo tengamos claro, es lo que yo revisé son los mitos de estas regiones. O sea, profundamente tengo el entendido de esto, pero justo ya teniendo esta base, al contrastarlo con otras regiones, te topas con las mismas como esencias, con el mismo tema. Ujú. Entonces, por eso es bien importante porque él nos va a decir, se podría decir que la prueba de la visión de un poeta es la exactitud de su descripción de la diosa blanca y de la isla sobre la que gobierna. Porque ahí es lo que les decía al principio. ¿Qué va a diferenciar a la poesía en el sentido de la poesía a la que se está apelando aquí? Ujú.
el tema. Y por eso este tema que les empecé a hablar al principio, incluye mientras más esta relación con su musa, con su diosa, con esta exactitud, eso que describe de lo que se le revela, acontece, atraviesa al poeta, es lo que va a darle el sostén a la visión del poeta, a la visión en el sentido de su sabiduría del mundo. Ujú. Por eso él dice, un verdadero poema es una invocación de la diosa blanca, o musa, la madre de todo viviente, el antiguo poder del terror y la lujuria, la araña hembra o la abeja reina cuyo abrazo significa la muerte. Y aquí otra vez, estas descripciones que da Graves ya no dejan de ser cíclicas, no dejan de apelar a este tema del que hablamos al principio, que lo que busca es entender que ya no puede haber o sea, bueno, sí puede haber, pero al poeta y a la poesía a la que se apela es a aquella que ya no tiene el registro como lineal, sino que ya está sumergido y hace emerger al tema y por lo tanto a la musa. Ujú. Y por eso, ya de aquí en adelante, cuando él habla, o sea, como ya todos los siguientes capítulos, que es la batalla de los árboles y la de los alfabetos y demás, hace o sea, se da todo este tiempo de explicar y de describir a qué me refiero cuando hablo del poeta y de la poesía y qué figuras del poeta tenemos y por qué esas no son y en qué se transformaron y la poesía romántica y la poesía de tal y la poesía de acá, porque esas o sí son poesía, pero no son esta poesía y por qué vamos a trabajar la que vamos a trabajar y por qué la vamos a trabajar como la vamos a trabajar, porque de aquí en adelante lo que va a hacer él es descubrir una serie de encantamientos sagrados de diversa antigüedad, en donde lo que va a encontrar digamos que ahí se resumen las sucesivas versiones del tema, o sea, los diferentes modos y transformaciones que ha transitado el tema en este velar y desvelar, y develar, perdón, y resguardarse. Ujú. De aquí en adelante. O sea, y entonces por eso, ya de aquí en adelante, pues habla de la batalla de los árboles, de los alfabetos, de los sistemas y de muchas cosas. Ujú. Y sí, de los mitos. Entonces, esto es lo que nos permite entender por qué hemos ido dando como este recorrido desde un principio, porque puede ser que no, bueno, no lo sé, pero para quien no termine de ser claro a qué nos referimos cuando buscamos no encerrarnos en categorías o en conceptualizaciones o aunque podemos caer fácilmente porque estamos en ello, pero no ser arrojados a este otro lado y tratar de mantener una resistencia hacia este modo es porque si no lo tenemos previsto, entendido, este modo de atender y de entender hacia donde nos quiere llevar Graves, la verdad es que no vamos a entender nada. O sea, lo peor es que vamos a entender mucho, pero no vamos a entender nada porque en lugar de acercarnos a aquello que nos quiere mostrar, nos vamos a alejar. Ujú. Y entonces por eso, como todas estas revisiones, si recordarán las que hemos hecho desde lo que hicimos con Apolo y demás, en que nos repasamos incluso parte de la filosofía y he sido una denuncia continua y constante y justo no terminé de verlo, pero lo que en algún momento le dije al Jorge, se me hace bien problemático que hables de injusticia, ¿no? Porque finalmente aquí lo que es importante ver es que hay en ciertos modos entre los sistemas de pensamiento
que sí tienen el sentido de alejar más de la posibilidad de entender o acercarnos a estos modos de entender más cíclicos y menos materiales de comprensión que nosotros tenemos. Ujú. Entonces, esa es la razón. Espérame, hasta aquí, ¿algún comentario, duda o, no sé qué hice, los dejé de ver, espérenme, no hagan nada, espérenme, espérenme. Ya, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa? No, Vamos, pero vamos bien, va teniendo sentido lo que, o sea, más que nada me importa mucho que quede claro el sentido del por qué hay una insistencia en, eh, en lo que se busca no caer porque es a donde estamos, o sea, donde fácilmente podemos caer. Y por lo menos entender que más allá de cómo podríamos imaginarnos lo que significaría o representar a la diosa blanca o la musa, la relación con los dioses, es este entender cíclico en donde, para no caer en los excesos filosóficos que buscan hablar de la libertad en el entendido que la única libertad posible es aquella que se cinde de la naturaleza porque le da toda la agencia a lo humano. Ese es el riesgo más grande al que no quiero que nos acerquemos. Ujú. Porque la filosofía sí está puesta para eso. Ujú. Sí está puesta para eso, para que, porque la construcción del concepto de libertad es que nada se interponga en nuestro ser humano. Y esa ruptura con nuestra relación con el mundo que habitamos, que es cíclico y que del cual dábamos cuenta y que ahora ya no, o sea, porque sí hubo una ruptura importante, sí tiene un sentido, o sea, yo creo que sí es denunciante. Dime, Octavio. totalmente de acuerdo, Ale, y muchas gracias por este comentario porque también valida el trabajo que estoy haciendo en el seminario con la fisis, ¿no? Esta cuestión del devenir y de descentralizar al Dasein, ¿no? Ujú. De lo que es el mundo, ¿no? Entonces creo que repensar esto en esta época viene muy bien. Sí, sí, y más justo por lo que estábamos hablando, porque en la previa, que ya se nos hizo costumbre, y es bien interesante, porque la previa futbolera nos lleva un montón al pueblo, y el pueblo es aquel que no está apartado de su naturaleza. Ajá. El pueblo es aquel que no solamente hace comunidad con sus otros seres humanos con los que cohabita, sino con todo lo que integra, con todo lo que es en tanto somos juntos, y no solo hablamos de humanos. Ujú. Y que no tenemos que entenderlo, sino que solo se vive, solo se nos muestra, se nos revela, se nos da y solo conectamos, ¿no? Puede ser de modos muy vulgares o lo que quieran, pero nos lleva, nos mueve como una ola fuerte, justo, con esta omnipotencia que no distingue. Ujú. Entre a quién agarra, porque una vez que estás adentro, no puedes evitar integrarte, ¿no? Y creo que justo en esto que hemos visto que ha sucedido en esta fiesta, perdón, mundialista, que de pronto viniendo de otros contextos y de otros modos de relación distintos, encuentran en esto algo a lo que no pueden o es imposible no sumergirse. O sea, mi ejemplo más precioso es el quiere volar. Ujú. Porque es la cosa más riesgosa, pero todos sabemos que no se va a caer. Ujú. Hasta que Y se él, cae. pero es que no se va a caer, porque, porque si se cae es porque ese quiere volar tuvo
tuvo algo distinto que hay que voltear a ver. Pero no es porque él quiera volar, está hecho para caerse, sino todo lo contrario. Por eso tiene sus diferentes facetas, que hasta allá es el pasar el puente de vasos y esas cosas. O sea, es que es una cosa que, que a lo que quiero llevar es, si tú le preguntas a quien hacen volar si tiene la confianza de que no lo van a hacer caer, pareciera ridículo que contestara, pues, pues sí, confío, ¿no? Si no, no lo hubiera hecho. Pero la verdad es que no alcanza para pensar. Como ya para cuando lo estás pensando, ya estás volando y para cuando ya te diste cuenta que no te dejaron caer es porque le sobreviviste. Ujú. Pero en nadie se ve una cara de terror. Ujú. Entonces, es esto que conjunta, pero que está hecho de todos. Dentro de lo que me salía un video de los mexicanos podemos volar, pero ahora sabemos que nunca solos, sino siempre juntos, porque no se puede volar uno solo. Y claro, pues es como en este sentido materializado de, pues no, no, uno no aguanta al otro, pero tiene este otro sentido que sí nos da sentido en el claro. ¿No? Comunidad. Pero por eso es como bien importante, vean cómo estas cosas nos empujan hacia, ¿no? Y de la misma manera, por eso les decía, en este capricho, en esta relación de el nacimiento, vida, muerte y resurrección, en este capricho que no distingue, en esta omnipotencia que arrasa, por eso podemos ver historias extraordinarias de la humanidad. Pareciera que solo en las tragedias, pero no, porque ahí es donde más se ve. Ujú. Como en esto que está pasando ahorita en el mundo, en Venezuela específicamente, o cuando pasó lo de Irán, a Irán le pasa lo mismo, ¿no? Se hace visible por estas cosas, Gaza se hace visible por estas cosas, Congo se hace visible por estas cosas, pero que al final la realidad, y por ejemplo, nosotros aquí en México lo podemos ver, estos videos que dicen, el mexicano tiene esto de que cuando alguien necesita ayuda, aparece un montón de gente a ayudar y ni pregunta y nada, solo ayuda para hacer, ¿no? O en este reconocer. Entonces, por eso es bien importante que en estos fenómenos del vulgo que parecieran eh, sin un sentido más allá de ese momento, si hay un resguardo de esto que puede mover. Ujú. Y que justo por eso, aunque digo, no sé lo que piensen, porque pocas veces sabemos lo que ustedes piensan, pero de pronto estos esfuerzos que hacemos, que de pronto traemos como conceptos, como lecturas, como que desmenuzarlos, entenderlos, lo que buscan es este sentido de revisión, de volver a mirar, de, de, de volver a visitar ya en el entendido de lo que estamos mirando como punto central del inicio del seminario, que es esto, ¿qué pasa con lo indoeuropeo? ¿Qué pasa? ¿En dónde se forma? ¿Cómo se forma? ¿Qué tan real es? ¿Qué tanto se sostiene o qué tanto no? Y estas otras revisiones alternas que de pronto pareciera que no, pero lo que buscan es ir sentando, ¿no? Teóricamente, el, estos otros fenómenos y estos otros saberes que se mueven y que confluyen para que esta estructura que tenemos de pensamiento sea la hegemónica. Y entonces, ¿de qué nos perdemos? Ujú. Entonces, bueno, ya yo siendo yo. Pero bueno, entonces dice Graves, al parecer, los juglares galeses de los que ya hablamos, lo mismo que los poetas irlandeses, recitaban sus romances tradicionales en prosa y pasaban al verso dramático con acompañamiento del arpa solo en los momentos de tensión emocional. Y va a decir cómo todas estas poesías de las que hablamos, de estos poetas, entre los juglares y los poetas, y estas tradiciones que devinieron en virtuosismo, se perdieron un montón, ¿no? Curioso porque eso también es una historia de todos los saberes de los pueblos, ¿no? Se pierden en lo escrito.
Y entonces lo que hay es como recopilaciones, ¿no? Y entonces habla de este libro rojo de Hergest, que dice, contiene una mezcolanza de 58 poemas, titulada El libro del Taliesin. Y, y cómo en esta recuperación y en lo que se va y en lo que se sabe que se va perdiendo, aún así se pueden como encontrar y enlazar, ¿no? Ciertos rastros. Y por eso aquí Graves lo dice con mucha puntualidad. Lo primero que enriquece a un poeta es el conocimiento y la comprensión de los mitos, porque es ahí en donde ahora el poeta no solamente, o sea, ya no es eso que recibe y que resguarda y que emerge de sí mismo para mantener esto, sino que hay un eslabón roto en esta cadena entre lo que se pierde y para restablecer eso perdido, que es lo que se ha venido continuamente denunciando porque este eslabón no se rompió solo, hay que atravesar lo que bloquea el poder restaurar ese eslabón y lo que bloquea la restauración del eslabón roto es los sistemas de pensamiento lógico en los que habitamos. Ujú. Y es a través del conocimiento y la comprensión de los mitos que puede atravesarse eso y comenzar la restauración de este eslabón roto. Entonces, si hasta aquí vamos todos juntos y si hasta aquí vamos bien, es por eso que hace la primera revisión que se va a aventar Graves, es la batalla de los árboles. Y dice, la batalla de los árboles fue ocasionada por un ave fría, un corzo blanco y un cachorro de Arguán, es que no sé cómo se pronuncia, pero bueno. En las antiguas triadas galesas, que son una colección de observaciones sentenciosas o históricas dispuestas epigramáticamente en grupos de tres, se la considera una de las tres batallas frívolas de Britania. Y justo el romance del Taliesin contiene un largo poema o un grupo de poemas relacionados titulado La batalla de los árboles, Catgot, cuyos versos parecen tan disparados como el Hannes Taliesin porque han sido empastelados deliberadamente. Y aquí es donde ya Graves nos empieza a decir, hay cosas que se pierden, hay cosas que se recuperan, pero bueno, poemas, pero dentro de esta recuperación, esta organización de los versos ya pasa por una, llamémosla transformación o lo que él llama, ¿no? Este empastelamiento que no correspondería a su, su orden primero. Ujú. Y justo es por eso que tener como conocimiento de los mitos y de los saberes ayuda a la primera cosa, que sería la más compleja, a identificar estos empastelamientos. O sea, a saber que ese, ese orden puede no ser el que es, pero es como si ese no es, entonces ¿cuál sería? Y entonces ¿quién lo decidiría? El poeta y lo que se le devela al poeta en sí mismo, y es como sí, pero no solo, porque por eso el poeta tiene que tener conocimiento y tiene que tener estos conocimientos de los mitos y entendimiento para que es lo que se le revelan, o sea, o sea, tenga un fondo fuerte que le dé por hacia dónde ir, o sea, no solamente este sentido intuitivo revelándosele, emergiéndosele, sino que tenga un sostén lógico y justo el sostén lógico está en los mitos y en los ciclos. Para mí fue claro, pero no sé si para ustedes. Entonces, él por eso nos menciona que en la tradición celta
se atribuye a los druidas el poder mágico de transformar los árboles en guerreros y enviarlos a la batalla. Van a ver cómo a partir de aquí en adelante va a traer referencias importantes de lo que representan ciertas figuras y lo que resguardan, porque aquí vamos a ver lo que coincide. Ujú. Y justo por eso él va a hablar del reverendo Edward Davis, que es un erudito galés de comienzos del siglo XIX. Y él dice, él fue el primero en darse cuenta que esta batalla, descrita por Wion, de la batalla de los árboles, no es esa batalla frívola que decían que era. O cree que no es, o sea, que no es eso, que no es esa frivolidad. Pero que tampoco describe una batalla que se libró físicamente. Él lo que dice o lo que empieza a apuntar, o sea, digamos que es el primero que lo menciona, es que es una batalla que se libra intelectualmente en las cabezas y con las lenguas de los sabios. Y es bien interesante esto que dice porque es no solamente es este pensar de estas cabezas, sino este hablar. Y lo dice en plural. Y eso es bien interesante. Y entonces, justo lo que Davis observa es que en todos los lenguajes celtas, árboles significan letras. Y que en los colegios druídicos más bien que los colegios druídicos estaban fundados en bosques o sotos. Y que una gran parte de los misterios druídicos estaban fundados en bosques y sotos. Que en una gran parte de los misterios druídicos versaban sobre ramitas de diferentes clases de árboles. Y que el alfabeto irlandés, el más antiguo que se tiene registro, y él dice, bueno, por lo menos hasta ahorita, que es en 1940 y pelos, el Bet Luis Nión, que es Abedul Serval Fresno, que es un alfabeto, toma su nombre de los tres primeros árboles de una serie cuyas iniciales forman el orden de sucesión de sus letras. Y es así como cuando voltea a ver esta batalla de los árboles, él dice, pues yo creo que dice más de lo que creemos que dice. Y no, por eso dice, no es una batalla física, pero ahí se juegan diferentes lenguas y diferentes mentes. Y eso está así, ¡pum! Impresionante. Ah, ya volví a hacer esto de no verlos. Eso es lo que queremos leer, la batalla de los árboles. Ujú. Entonces, es muy interesante porque ya pasa de solo ser un compilado de poesía a un conjunto de saberes y lenguas que dejan huellas que pueden ser, ay, se me viene la palabra descifradas, pero me queda yo creo que corta, pero que pueden ser atendidas en una diversa forma y o sea, cada forma deja, deja un rastro para la restauración de ese eslabón que les hablé que se rompió. Ujú. Entonces, justo es que ya cae un poquito de tiempo. Lo que quería que leyéramos era el poema. Dijo, sí, lo que viene en la primera parte, que es de la página 62, ya vemos si en la siguiente sesión lo leemos. A la 69 está como todo el registro de la batalla de árboles que se tiene, digamos que de la traducción más confiable, dice Graves. Ujú. Pero justo ya a partir de ahí empieza este trabajo bueno, así es como está estructurado y aunque hay cosas que se dejaron pasar y entonces ese ordenamiento trae este empastelado del que habla, pero gracias a que ya se hizo, es identificable de qué otras maneras puede ser leído. Y entonces ya él empieza a trabajar sobre atendiendo desde los alfabetos cómo es esto que les decía. Si no es así, entonces cómo, y si no es así y es de otra forma, esta otra forma en dónde está sostenida. Está sostenida en estos alfabetos. Ujú. Porque a los alfabetos, porque justo los alfabetos dan
el hilo conductor con estas lenguas y con estos saberes, y entonces el entendimiento de lo que dice ya apela a esto que hablamos del tema, que tiene que ver con los ciclos y lo que la región misma dice, pero esto es bien interesante. Cuando esto es leído por quien sea leído en la región que sea leída, va a tener su referencia propia a cuál apelar. ¿Me explico? Esta sería como una lengua universal en donde cada quien hable su lengua. Ujú. Y no es una traducción, sino más bien un recurso. No sé si esto quedó claro. Ujú. Entonces, eso es lo que vamos a leer. Ya no lo vamos a leer hoy porque yo, siendo yo, ya son cuarto para las 10. Pero, y justo, o sea, ya esto quedará a consideración de los tiempos y de lo que ustedes me digan. Mi, mi, mi primera propuesta es que ya entendiendo este antes, o sea, esto que hace Graves, lo que podemos ir haciendo ya es leyendo el acomodo que hace Graves, porque hace acotaciones bien interesantes que a nosotros nos van a servir para seguir fortaleciendo esto hacia donde apela y cómo entenderlo, y para ya no leer como es este primer poema y este primer orden que da, o si lo quieren leemos todo y vamos viendo, bueno, este es el orden y esto es lo que revisa Graves, pero eso ya nos tomaría más tiempo. Entonces, bueno, piénsenlo, no me contesten ahorita, me contestan la siguiente sesión que me toque y ahí leemos. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque sí quisiera escuchar si alguien tiene algo que decir al respecto de todo lo que se dijo hoy, incluyendo la previa. Adelante, quien guste. Yo recuerdo, Ale, que Graves en algún momento cuando está introduciendo este poema o que da, bueno, todo estos mitos celtas, ¿no? Que dan paso a la batalla de los árboles, dice que la educación inglesa no debería iniciar con la Odisea, Ajá, con los cuentos de Canterbury, ¿no? Creo que ajá. por eso, pues da esta versión, ¿no? Por eso hace este desciframiento, por eso este estudio, porque él propone esto, ¿no? Para iniciar a los niños en las letras, ¿no? Con este monumental trabajo que es La diosa blanca. Y bueno, a propósito, ¿no? Ya viene la Odisea de Nolan. Ah, A sí, ver yo qué sí la quiero tal. ver. Yo tengo muchas ganas de verla, ¿no? Pues vamos a ver después qué podemos decir. Sí, Seguro la vamos a vomitar, no pero importa, yo la quiero ver. Yo la voy a ver. También, no importa lo que diga el Jorge, lo que porque tú. también la va a ver, para Sí, bueno, vomitarla si quiere. voy a ver Toy Story 5. No la veas, ya la vi. Ah, yo sí la voy a ver, tengo sobrinos y están chiquitos. Yo tengo un niño No, me la interior. voy a tener que chutar. Eh, eh, Fíjate, Ale, en lo que comentabas de como esta captura de la escritura hacia, Ah, Azucena se va. Adiós, Azucena. Que te ¿cómo vaya bien. decirlo, no? Este, Como el fracaso que tiene la escritura respecto a registrar el canto, a registrar toda la rítmica o el drama del verso, ¿no? Eh, Aquí sucedió algo muy interesante con los llamados cantares mexicanos, Ah, sí. ¿no? Que los he mencionado muy poquito en algunas sesiones, pero lo que se intentó hacer es recopilar como cantos de diversas tradiciones y escribirlos obviamente en escritura alfabética, pero hay unos que tienen al inicio como encabezado sílabas como tiki toco, tiki toco, ¿no? Ujú, Y se supone que estos, a diferencia de lo que Graves decía en los cantos que está citando, que el verso se tocaba con arpa, acá esos aparentemente tiki-tocos se tocaban con el atabal, que era un instrumento prehispánico de percusión, ¿no? ujú, Pero pues obviamente todo el mundo se quiebra la cabeza de cómo se entonaban esos tiki-tocos, ¿no? Y hasta hay un director de música mexicano que va a publicar un libro de cómo se entonan los tiki-tocos, ¿no? Güey, ¿cómo sabes eso, no? No hay forma de saberlo, ¿no?
precisamente lo que hay es asumir que pues llegó esa escritura, arrebató el canto y se quedó ahí, ¿no? El gran misterio de los Tiki-Toko, pues no hay forma de dar cuenta de esto, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y justo esto es bien importante porque lo que mencionas de la Odisea tiene este sentido. Es que ya esa forma de preservar ya trae la figura del héroe, ya trae la figura del virtuosismo, ya trae la figura de el pueblo encarnado en un hombre, ¿no? Y por eso cuando él lo que quiere es arrojar la educación a los cuentos, es arrojarnos fuera de este modo de entender y de encarnar en uno solo el sentido y el sentir y el saber de los pueblos y del conocimiento que resguardan, ¿no? Y por eso a mí me parece bastante puntual porque justo cuando nosotros nos enseñan el que estas civilizaciones que se empeñan en decir que los aztecas y los mexicas y estas tribus y que eran violentas y que comían gente y todo esto hace que tengamos nociones bien cortas. Y entonces no podemos hablar de la educación y de la tradición de educación que se sostenía anteriormente porque estas cosas aplastan brutalmente y ya no hay cabida. Y todos los registros históricos de las revisiones de lo que se encuentra, pues terminan siendo estas recopilaciones que nos hacen un acercamiento a cómo se entendía la educación de estas culturas. Pero hay que sumergirse un montón, ¿sabes? Porque hay mucho que atravesar. Pero al final la realidad es que los saberes de los pueblos avanzan de estas estructuras con los dichos populares, con los cantos que prevalecen, con que si bien no es que en sí mismos ya traigan el saber completo, pero era lo que les decía, o sea, sigue velado, no es que lo veamos, pero dejan una seña ahí de algo que hay más de dónde vienen, ¿no? De lo que resguardan. Y digamos que eso es lo que Graves en su región hace la diosa blanca. Y justo es importante entender esto para que no nos extraviemos en el significado de los elementos que podemos encontrar y entonces los frutos rojos y las figuras de las diosas y las palabras que, o sea, sí, pero en el fondo, ¿no? El solo transitar y en el entendimiento de estos mitos y hacer este trabajo y este esfuerzo de revisión que hace Graves ya nos acerca, aunque no nos revele puntualmente, nos acerca. Entonces, pues es parte de lo que nos deja o que nos va a permitir la diosa blanca en este sentido y que nos da por eso la introducción a esto otro y que evidentemente por eso va a arrojarnos a mucho del entender del mundo de los pueblos de acá, ¿no? De las civilizaciones de acá, porque ahí convergen, o sea, ahí no estorban ni las regiones ni los tiempos porque emergen en donde sea y en diferentes tiempos y se sostienen. Eso es bien interesante. Y bueno, tú lo sabes muy bien porque tienes mucho antecedente de estudio, ¿no? De toda esta parte de las civilizaciones de acá y esto. Entonces, pues eso también, eso solito resuena y nos ayuda ahí y irá saliendo por acá. Pero bueno, ya, ¿alguien más? Yo y mis respuestas largas. Yo, poquito. Este, bueno, varias cosas que ya se me olvidaron, para ver si me acuerdo. Em, Primero sobre Graves. Creo que sí es bien importante ubicar un par de cosas de Graves, porque Graves tiene un método que a mí me parece fascinante. Hace poco un paciente muy, muy bellamente me decía que escuchó a unos académicos de la UNAM que escribieron algunos artículos, varios académicos de la UNAM, que escribieron varios artículos sobre lo que pasó en el mundial, ¿no? Sobre la gente reunida y todo. Y decían cosas así como que. Y yo también hace poco me topé a alguien que decía que es como
como que la gente en esa euforia colectiva se olvida de su miseria cotidiana, Ah, de que no oh, tiene nada y que cuando esto se acabe, pues va a haber un duelo importante, pero la gente va a volver a desunirse. O sea, finalmente fascistas. colonizados metodológicamente y lo que es, a mi modo de ver, detestable del antropólogo. Estos evidentemente, creo que sociólogos o lo que sea, pero pensaba en el antropólogo, en la figura de este observador participante, ¿no? Que va, observa y luego explica lo que Sí, ve, ¿no? O sea, la gente está dentro de una cultura todo el tiempo, pero el antropólogo, el etnólogo, lo explica. Me acordaba justo de curiosamente del texto de Borges, que se llama así, ¿no? El etnólogo, que precisamente es ah, este no lo ubico. güey que va, es un cuentito de 2 hojas, que va, lo manda a la universidad, casi, casi lo de los pirajás, ¿no? De este, Mm, ay, ¿cómo se llamaba el señor de los pirajás? Everett, Daniel Everett, Everett. Everett. Justo va, regresa a la universidad y le dicen, no manches, ahora sí, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Vas a escribir y todo el otro güey? No. ¿No? Y le preguntan, pues es que acaso no entendiste lo que pasa ahí, es muy complejo. No, dice, después de un rato de estar ahí, creo que lo podría explicar de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero no, ¿no? Y es que es por un compromiso, que no, simplemente es que como que no tiene caso, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a vivir con ellos? No, pues tampoco, ¿no? O sea, no es el último samurái, ¿no? Que se va a ir a vivir ahí con los samuráis. eh, Simplemente dice, "Ah, ya estuve ya, ¿no?". Es la diferencia entre el antropólogo, digamos, ¿no? El etnólogo académico, academicista, metodólogo y el etnólogo de Borges es que finalmente uno sabe que de la experiencia no se puede hablar. ¿No? Que, o sea, aunque se pueda hablar, no se puede hablar porque no es que sea imposible por complejo, sino que realmente no se puede hablar porque no se puede abarcar en el habla, ¿no? La experiencia no se puede decir, se tiene que hacer. Entonces eso me llevaba a lo que quería decir de Graves. A mí me gusta Graves porque metodológicamente es algo maravilloso, que entendí en el Rey Jesús. O sea, él no sabe más de Jesús que muchos. Lo que sabe es de dónde vivió Jesús, qué había alrededor de él, cómo rastrear lo que había, cómo tomar registros de lo existente y cómo revisar, ¿no? Esos registros hasta donde se tenga idea. ¿Qué hace Graves? Hace una cosa que a mí me parece sublime y es que se mete en una tradición y no agarra cualquier tradición, agarra tradiciones relativas a él, ¿no? O sea, no lo intenta hacer, aunque creo que por ahí tiene alguna mención a un dios de nosotros, ¿no? Comparado con Dionisio. sí, Pero él regularmente se mete al entorno cultural y es por eso que puede reconstruir la experiencia relativa a lo que se está mostrando. Y reconstruirla es maravilloso porque no es explicarla, sino reconstruirla literalmente, o sea, retenerla. Y al mismo tiempo no es invitarnos a hacer la experiencia, sino a observar las huellas de la experiencia hecha en la reconstrucción. Me parece bellísimo eso en Graves. Fue esa reconstrucción en Rey Jesús lo que lo llevó a la necesidad de hacer la reconstrucción más potente en la diosa, porque él ve en el cristianismo un eslabón en una cosa mucho mayor. La experiencia de Robert Graves o la experiencia que genera Robert Graves en sus análisis, creo que es fundamental, pero creo que es importante que todos sepamos a lo que nos vamos a enfrentar, que sí. el poema que va a leer Alejandra, cuando lo lee uno así, es así como, ay, ¿cuál era el misterio, no? No sabe nada, ¿no? Pero realmente es que Graves, la labor titánica que hace en La Diosa Blanca es poder separar, aislar el poema porque es un revoltijo brutal y Y ya. unirlo con otros puntos de su actualidad. O sea, perdón la interrupción, pero rápido para entenderlo. Incluso Graves es el que habla de María Sabina y los hongos y, Yo y nunca. la trae al tema. Oh. Graves. Bueno, pues justo lo que ese señor hace es que se mete tanto
que hace que el poema que estaba perdido revele varias cosas, revele su verdad de poema, o sea, que se revele en su construcción, revele lo que resguarda, pero en ese punto revela una tradición, por lo tanto una experiencia, y eso lo va a llevar a la diosa blanca bestialmente. Pero lo maravilloso de la diosa blanca no es que ya salió y ya la vemos, sino que al revelar a la diosa, revela el esfuerzo por ocultarla, revela el esfuerzo por resguardarla y revela el esfuerzo por destruirla, ¿no? Y hasta dónde llega, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hace pensar que hay un sector hueco que no soporta la tradición porque la tradición derrumba, ¿no? Si pensamos entre las Islas Británicas y los Balcanes, tenemos algo, una región maravillosa para la diosa. Pero si agarramos de los Balcanes al Cáucaso, tenemos otra región con tradición espectacular. Y si tomamos el Cáucaso a la estepa, que es lo que hemos estado revisando, tenemos otra tradición y entonces entendemos que hay una zona que es aberrante, diría yo, por incapaz de la tradición, que lleva ocultando mucho tiempo tradiciones como la de la diosa, y creo que en nuestro trabajo que estamos haciendo, ya veremos cómo nos va con el mito y este domicilio, ¿no? Ocultando tradiciones como quizá veremos si es tradición indoeuropea y pues finalmente la gran tradición minoica de la que tenemos un secuestro de muchísimo tiempo. Pero probablemente el esfuerzo de Graves, que nos marcó hace mucho, no deja de ser el esfuerzo de nosotros de una revelación de algo muy grande que es ejercido con poder por alguien que no tiene eso, ¿verdad? Dígase hoy, concretamente, Donald Trump y toda la regadera a partir de él, ¿no? Entonces, lo quería comentar porque lo que viene del poema es bien interesante metodológicamente. Sí, Más allá de la revelación, no es un misterio sí, sin sí, sí, resolver, sí. sino Sí, sí, no, no es metodológicamente, revelaciones así como, eso significa. Sí, 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 no. metodológica y experiencialmente. Y creo que en ese sentido, yo sí estoy con leer todo el poema, no sé los demás, pero en ese sentido creo que es algo que tenemos que ver con la seriedad que implica relacionarnos con Graves. Ya. Sí, sí, totalmente sí, porque este método que yo creo que él es bien interesante cómo lo hace, porque ni el Rey Jesús, digo, evidentemente sus libros, pero específicamente el Rey Jesús y la Diosa Blanca es una recopilación, desde sí mismo, es una recopilación de saberes de su entorno. O sea, porque él sí va y se va con rabinos y se va, o sea, se va con personas que están profundamente entendidos y cuando él ya toca esos temas es porque ya está revisado, no solo por él, o sea, él ya es quien recibe y pone esto en el libro y conjunta, es el que conjunta, pero hay un montón, y por eso su prólogo es bien interesante, porque es un montón de personas con saberes bien, bien sostenidos, desde donde se le va revelando lo que, o sea, porque no es la ocurrencia de un hombre, es de varios, de varias tradiciones y de varios saberes que conjuntan esto que él ya eh, hace en el Rey Jesús maravillosamente y que ya por eso la diosa blanca fue una metodología que fue construyendo fuertemente porque lo fue llevando hacia allá, ¿no? Y ya esto hace que entendamos cuando él prologa el libro y habla de su relación con la diosa, ya entendida desde este punto, ¿no? O sea, este ser quien atraviese por estos conocimientos, por estos saberes, este entender el mundo, este asentarlo a hoy, este conectarlo, ¿no? Es
es este instrumento y por eso dice, este no es un trabajo a medio tiempo, o sea, esto tiene que ser una entrega total, ¿no? Y por eso es tan brutal este libro, porque es una experiencia en sí misma. Octavio. Perdón por la vulgarización de esto, pero cuando Graves habla de la experiencia de leer poesía y cuando la diosa se hace presente, del erizamiento de la piel, ¿no? De las pesadillas o el terror que produce que la diosa esté presente. Ahora que tuvimos la previa, ¿no? del Mundial y un poco hemos mencionado en estas sesiones parte de eso, me hizo recordar un pequeño video que alguien hizo que se medio viralizó con de fondo creo que una canción de Caifanes, ¿no? Donde se empieza a mover una deidad femenina que ay, los brillantes arqueólogos de Lina dicen que es Tlaloc, no es Tlaloc, no. Es la que está a la entrada, es una piedra gigante, ¿no? Del Museo de Antropología, ¿no? Mm. Que está sobre Reforma. Es una deidad femenina, ¿no? Sí relacionada con la lluvia. Y entonces esta se empieza a mover, ¿no? Y empieza a caminar y luego, creo que la Diana Cazadora también, ¿no? Y luego el ángel, que es una figura femenina, y me llamó mucho la atención que fueran estas tres figuras femeninas las que se mueven y llegan como hacia el estadio, ¿no? Y me hizo pensar mucho esto, ¿no? O sea, estas experiencias colectivas de las que hablábamos, que a mí en particular me erizan la piel, o sea, el fervor, el contagio tan inmediato del llanto, ¿no? De esta euforia máxima, ¿no? Que no puedo controlar, ¿no? Y es Sí, que y conmueven. tan atinado fue que fueran estas deidades femeninas, ¿no? Que llegaran a alentar al estadio, porque es la presencia de la diosa, ¿no? No me había caído el 20 hasta escucharte hoy. Sí, Octavio, perdón, Alejandra. Lo que pasa es que no es cualquier canción de los Caifanes. Justo Los dioses es ocultos. esa la de y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay no. calor, donde Ajá. la Ay, sangre mándelo, yo no lo he nunca. visto. No, yo no he visto el video porque la canción se puso de moda antes del partido con Inglaterra, porque vienes caminando y no sabes tu destino, conquistando sueños, sueñas llegar a ser Ujú. deidad, ¿no? La letra, de verdad, está en el nervio del volcán. La letra Ujú. de la canción, y mira que yo ¿cómo chingado se llama? El Saúl Hernández No lo no toco. no es santo de mi devoción, ¿no? Pero la letra de la canción era impecable, perfecta para el concierto. Y se nos ocurrió poner el rey con Maná. O sea, Ajá. pero sigo siendo Pero ¿a quién se le ocurrió? sigo No a siendo los el mi rey, mexicanos. ¿no? Exactamente. Es que ahí es donde está la mentalidad, ahí es donde está la diferencia. Ahí, ¿qué diferencia y qué mentalidad? La desconectada odiadora de sí mismo. Ujú. Porque si algo podemos definir en nuestro ser mexicanos es el amor a la vida, el amor a lo vivo, el amor por vivir. Ujú. Si en algo podemos coincidir con la resistencia, es en el amor por la vida. Esa es la diferencia entre derecha e izquierda. El amor por la vida, por lo vivo. Y justo por eso estas cosas no se teorizan, o sea, estoy segura que no fue una persona así de, ay, con estos simbolismos, no, porque cuando lo quieren hacer así no les sale y se vuelve grotesco y no pega, solo emerge, solo surge. Y justo voy a tener que cerrar, si alguien más quiere decir algo es el momento porque ya es muy tarde y yo tengo que irme. No voy lejos, pero ya tengo que irme. Eh, Dale. Pero creo que este ejemplo a mí me conmovió mucho porque desde lo más material, en este pensamiento tan materialista que tenemos en la actualidad, no puede negarse lo que como seres vivos somos y podemos hacer. Este ejemplo, bueno, no ejemplo, es testimonio de esta mujer que pasa 11 días entre los escombros en Venezuela después del temblor y mantiene a sus hijos con leche materna, ¿no? Y justo por todo lo que ese cuerpo hizo en sí mismo para producir esa leche materna y mantener vivos, sin alimento, sin líquido, o sea,
con una deshidratación y poniendo en riesgo todos sus órganos, pero el cuerpo es posible. ¿Por qué? Porque el cuerpo hizo leche sacándolo de los órganos, de lo vital de la célula, lo posible para mantener vivos a esos hijos 11 días y salir de ahí. Esto es lo extraordinario de la tierra, esto hace la tierra, porque si lo hacemos nosotros es porque lo hace la tierra. Ahí está, eso es indudable, te enchina la piel, eso es poesía pura, es la muestra de lo que somos capaces, porque este bebé, estos hijos, en un momento en donde lo que se espera es que o sea, estás abajo de escombros, sin ninguna esperanza de que nadie te rescate y tienes un regazo materno que te está alimentando. Eso es la vida, eso es lo que somos capaces de hacer, no nosotros como seres humanos, porque cuando se explica esto y se dice, esto es gracias a Dios, es claro, es gracias a Dios, pero entendamos la relación con lo divino en tanto lo vivo y en tanto lo que es capaz de hacer lo vivo para vivir. Eso es brutal y creo que es el ejemplo perfecto con el que me quiero despedir, pero me parece que Sofía quería decir algo. Rápido, ¿vivió la mujer? Sí, salieron, porque se mantuvieron vivos con la leche materna de esa bendita y maravillosa mujer. De eso es capaz el cuerpo, porque de eso es capaz lo vivo. No tenemos que olvidar eso, nunca, porque nos hacen pensarnos con cuerpos enfermos, con cuerpos débiles, con pueblos débiles, siendo pueblos salvajes, brutos, sin alma. Y no, somos eso, somos vida, somos capaces de mantener 11 días vivos a uno mismo y a hijos con leche materna. Eso es la tierra, eso es la naturaleza, eso es poesía. O sea, eso concentra lo que la vida misma de la que somos parte, somos capaces de hacer. Pero ya, ¿El cuervo iba Sofía, a decir algo? Sí. sí. Sí, bueno, yo me sentí mal porque no es tan relativo al caso, pero bueno, del otro lado del charco, según sé, al principio del siglo XX en Japón existe una persona que se llamaba Yanagita Kunio, que se supone que escribió el primer estudio etnográfico de Japón. Creo que alguna vez lo llegué a comentar hace mucho tiempo, pero lo que él tiene chistoso y muy bonito, ahorita hablando de igual lo de Graves y esta cuestión de que el poeta tiene que entender principalmente el mito, es que él creó, entre comillas, la definición de yokai, que se usa mucho como en animes y en películas y todo, pero muy erróneamente y es muy triste porque él la puso como definición de lo que pasa cuando se pierde la identidad de algo, como objetivo, en tanto que algo sea un objeto, persona o animal, o incluso Mm. lugar. Entonces es muy bonito porque él lo hizo adrede como una forma de denuncia de lo que se estaba convirtiendo Japón con todo este permiso de la occidentalización. Escribió muchos tratados y fue una persona pues que luchaba mucho por la identidad de su país hasta que desgraciadamente lo tomaron como de loco y lo dejaron aparte. Entonces él lo que hacía era escribir a partir de los mitos japoneses de los cuales se tenían muy pocas imágenes y les Ok. daba su misma figura y todo, y acabó escribiendo cuentos para niños a Mm. partir de los mitos. Y en justo por eso decían que cuando había una entidad como malévola que te quería atacar era porque estaba vacía. Lo usó con el sentido de que ya no hay identidad, ya no hay un objetivo o sentido de que esa cosa esté. En cambio, tenía, según yo, un conocido amigo contemporáneo que se llama Lafcadio Hearn. Creo que es un poco triste porque me parece que no es un nombre original japonés, sino es un nombre inglés que adoptó. Mm. Y en cambio, él se trató de hacer como mitos al pie de la letra de los japoneses que ya se tenían desde antes para tratar de preservar, pero lo que pasa es que Lafcadio Hearn, en cambio, se vendió más a lo occidental Mm. a tratar de justificar su escritura con muchos escritores ingleses, que fue lo que les pasaron a muchos japoneses de la época, que se fueron a estudiar a Inglaterra y adoptaron los mismos hábitos. Y en cambio los que se quedaron los olvidaron o los toman como a el que hizo monstruos, a el que escribió cuentos, a el que ya no pudo avanzar a lo académico por quedarse en preservar en un pueblo.
Entonces, Claro. se me hacía bonito el paréntesis de nombrar a esta persona. Sí, súper, muchas gracias, Sofía, porque justo, o sea, es esta barrera, nuestra barrera de las instituciones, como la institución académica, como este virtuosismo habla Graves, que hace que en su hacerlo puro, llevarlo al origen más cercano se ponga una barrera bien fuerte para evitar la experiencia, porque ya no se puede acceder a ello como cada quien lo agarre, sino este es el modo, este es el origen, esta es la forma, esta es la estructura, y cualquier cosa que no vaya aquí tiene menos valor o no tiene valor. Y por eso es bien bonito, porque por eso Graves habla de este movimiento entre una vez que surge el virtuosismo, lo que queda es que el juglar, que era el que ni al caso, toma la estafeta y resguarda en el pueblo y en estos contar los cantares del pueblo, lo que ya el poeta no puede porque no accede a partir de que el virtuosismo le cierra la puerta. ¿No? Y claro, por eso en este japonés, pues es bien bello que se haya ido a los cuentos de niños, porque claro, o sea, ahí es posible mantener un trascender, un dejar ahí en los que todavía pueden escuchar. Y lo que sí es que creo que en nuestro tiempo algo que toca atravesar es de pronto la generalización de pensar, y esto es muy común y más en los filósofos actuales o en los pensadores actuales, esta nostalgia por lo perdido y la humanidad y lo que somos y como que pues ya estamos perdidos y Occidente. Entonces es no entender nada, porque por eso este ejemplo de esta mujer y de lo que trae, lo que nos muestra es, sí, sí somos aplastados por muchas hegemonías que quieren dirigir a la humanidad, pero siempre logramos encontrar puntos de fuga, puntos de quiebre para no someternos. Y esa es lo que verdaderamente nos hace que atraviese, porque si nos ponemos pesimistas, es como, bueno, pues ya todo está perdido, ya hay tanto aplastamiento, que pues la verdad es que seguramente esto que estamos haciendo ya nada más es puro cuento. Pero más bien, si volteamos a ver cómo a pesar de tanto que está puesto ahí, con todo el sentido para velar y para dirigir hacia un solo punto, no se ha logrado, es como, pues yo creo que ya tiene que quedar claro que no se puede encerrar la vida. Y nosotros somos parte de esa vida. Entonces, muchas gracias, Sofi, por el comentario. Gracias por esta sesión. Se alargó un montón. Una disculpa a todos, pero bueno, pues nos estaremos viendo en la siguiente. Y pues ya, escuchar esos comentarios, si lo leemos todos, si leemos lo que trabaja Graves. Lo que sí es que el trabajo de Graves lo vamos a revisar porque su metodología nos va a dar mucha luz y muchos elementos, porque esa experiencia es lo más importante más allá de extraviarnos en significados que pueden ser muy taquilleros, pero poco sustanciales. Pero bueno, pues pasen una bonita noche. Acuérdense ¿Alguien más? que no descansamos, nos vamos de corrido porque descansamos antes. ¿Ah? Ok, Y si hubiera alguien más, quería decir desde hace rato algo. Por lo sí. que decía Sofía, el pedo del método no es que sea una forma de acceder a la verdad o a una verdad. El método es que es una forma de construir el alma, de delimitar, de acotar y construir el alma. Sí, pues lo que revisas en la República. Y por lo tanto de excluir, ¿eh? Porque Sí, además, totalmente. O sea, por eso yo insisto, este punto de hablar de la injusticia de, ay, perdón, pero es que no toca más que denunciar. O sea, sí, nos hemos construido y preservado sobre eso, pero uy, ve toca la denunciar. Pero contestación de lo la voy a ver, pero no injusticia. lo he visto. Y ya nos peleamos. Bueno, Tengan una bonita noche. descansen, Has ya Bye no va bye. lejos. Buenas noches a Gracias. igualmente, todos. Bonita noche. Bye bye. Cuídense. Bye. Bonsoir, bonne nuit, à bientôt. Je vous adore, mes amis.